Podemos situar el Renacimiento como una de las épocas más importantes en la historia de la humanidad, y es precisamente en esta trama en la que vivió uno de los 4 genios del humanismo artístico. Pero, ¿cuáles son los elementos más importantes que rodean a Leonardo da Vinci? Una de las más grandes polémicas es lo poco que sabemos acerca de su vida privada, pero en la historia del arte, lo que más nos puede ayudar a dimensionar momentos clave en la vida y obra del artista son las huellas o indicios que apreciamos en su obra. Para nuestro caso, sus pinturas, dibujos y bocetos. Sabemos que Leonardo di Ser Piero da Vinci nació un 15 de abril de 1452 y falleció un 2 de mayo de 1519. Fue un polímata de Florencia, hoy perteneciente a Italia. Por eso, cada 15 de abril festejamos el Día Mundial del Arte por el nacimiento de Leonardo. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó los últimos años de su vida en Francia por invitación del rey Francisco I. ¿Pero qué es un polímata? Se refiere a aprender mucho. Es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o las humanidades. La mayoría de los filósofos de la antigüedad eran polímatas, tal como se entiende el término hoy en día. También se utilizan las palabras como erudito, hombre renacentista o hombre del Renacimiento, precisamente en alusión a esa época. Y que en ese momento de la historia, Leon Battista Alberti afirmó que el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos, algo que en la actualidad va un poco más allá de lo que conocemos como cultura general. El Alto Renacimiento, también conocido como clasicismo, fueron los primeros años del Quinquecento, siglo XVI, hasta 1525 aproximadamente. Se extiende al resto de Europa, como Francia, España, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, y se adoptan nuevas tendencias. Durante este periodo desarrollaron su legado artístico en la arquitectura, por ejemplo, a Donato Bramante, en la escultura Miguel Ángel, Benvenuto Cellini, y en pintura Rafael Sanzio y, por supuesto, a Leonardo da Vinci. Dentro de todo esto, uno de los rasgos más importantes en este periodo es que se deja de lado la concepción del artesano, prácticamente la única concepción para los artistas durante el periodo anterior, que fue la Edad Media, porque se pensaba que la genialidad creadora provenía de una revelación o de una iluminación divina, en donde se menospreciaba el intelecto del ser humano. Esos 1000 años que de forma peyorativa o despectiva conocemos como oscurantismo, cuando el arte estaba monopolizado por la Iglesia Católica, en contraposición con la antigüedad clásica. Es por eso que en la historia del arte, para poder entender los diferentes periodos, es necesario hacer comparativas para así poder entender las diferencias. De hecho, de ahí proviene la palabra de renacimiento, un renacer de las formas del arte clásico de Grecia y Roma. Dios ya no era el centro del universo, sino el ser humano, de ahí la palabra humanismo. Precisamente es durante este periodo cuando se acuña la definición de artista, esta figura que adquiere fama universal, acrecienta su prestigio social, pero pierde la vinculación moral con la ciudad para estar al servicio de los distintos señores, y se caracteriza por 3 rasgos. Primero, se identifica con los ideales de grandeza. Segundo, su versatilidad para trabajar las distintas artes. Y tercero, su capacidad personal para transformar el legado artístico. Es durante esta etapa del Alto Renacimiento cuando las formas renacentistas salen de Italia y empiezan a colonizar, por así decirlo, a otros países. ¿Pero quién patrocinaba las artes? Los mecenas o patrocinadores que durante el 480 del siglo XV fueron los papas. Aquí nos encontramos en una coyuntura, o mejor dicho, en un periodo de cambio que marca el fin de la Edad Media e inicios del Renacimiento. Durante el siglo que le siguió, fueron en gran medida los grandes burgueses, palabra que se remonta a las ciudades o los burgos, o los mercaderes y los banqueros prestamistas como los Médicis, uno de los apellidos de más renombre en este periodo. Estos fomentan un arte triunfal para dar el esplendor que tuvo la ciudad en un intento de reconciliación entre el paganismo y el cristianismo.
También por la creciente preocupación por la grandiosidad de las construcciones y el deseo de equipar los nuevos edificios con obras de la Roma imperial. Aún comentado todo lo anterior, es importante aclarar que la Iglesia, si bien relajó su forma tan estricta de actuar, nunca dejó de patrocinar a las artes. Recordemos, por ejemplo, a Julio II, conocido como el Papa Guerrero, por la intensa actividad política y militar de su pontificado, o a León X, perteneciente a la familia de los Médicis. Vemos entonces cómo lo que hoy conocemos como Italia fue una zona geográfica en ebullición artística constante. El incremento de la población y las nuevas formas activas de comercio a principios del siglo XVI produjeron una importante transformación urbana, con nuevos palacios y edificaciones. Y mientras que Florencia fue el principal foco del arte en el siglo XV, ya por el siglo siguiente, el XVI, Roma tomó su lugar. Venecia, por su parte, siempre estuvo girando en torno a estas dos ciudades y fungiendo como un puente entre Oriente y Occidente. Es así que Leonardo estuvo inmerso en un mundo de inquebrantable transformación. Leonardo da Vinci nació en una aldea toscana cerca de Vinci, hijo ilegítimo de un notable burgués toscano. A los 14 años comenzó un aprendizaje de 9 años con Andrea del Verrocchio, un popular escultor, pintor y orfebre, figura importante del mundo artístico de la época. En el concurrido taller florentino de Verrocchio, el joven Leonardo probablemente conoció maestros como Sandro Botticelli, mientras trabajaba junto con sus compañeros de aprendizaje, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino y Lorenzo di Credi. Verrocchio, quien aprendió su oficio con el maestro Donatello, fue el escultor oficialmente reconocido de la familia Médicis, gobernantes de Italia en aquella época. Bajo la tutela de Verrocchio, Da Vinci probablemente progresó desde las tareas domésticas del taller hasta la mezcla de pinturas y la preparación de superficies, así como en su forma inicial sobre anatomía humana, ya que su maestro insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Como artista, pronto fue un maestro de la anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre músculos, tendones y otras características anatómicas visibles. Realizó muchos dibujos sobre anatomía humana, de huesos, músculos y tendones, del corazón y del sistema vascular, del sistema reproductivo y otros órganos internos, y gráficos sobre la acción del ojo. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero entre 1510 y 1513. También estudió la anatomía de numerosos animales. Diseccionó vacas, pájaros, monos, osos y ranas, con el único fin de comparar la estructura anatómica de estos animales con la del ser humano. También hizo estudios sobre los caballos. Diseccionó cadáveres de criminales como parte de sus estudios anatómicos y, dada la época, las condiciones de trabajo fueron particularmente penosas debido a los problemas de higiene y conservación de los cuerpos. Con el tiempo, como artista reconocido, recibió la autorización para diseccionar cadáveres humanos en el Hospital de Santa Maria Nova de Florencia y más tarde en los hospitales de Milán y de Roma. De 1510 a 1511, colaboró con el médico Marcantonio de la Torre y juntos compilaron un conjunto de investigaciones sobre anatomía con más de 200 dibujos hechos por Leonardo, los cuales fueron publicados bajo el título engañoso de Tratado de Pintura en 1680. Aún así, más de una vez, antes de recibir el salvoconducto, lo tuvieron que liberar de pasar la noche en la cárcel por realizar estos actos que la Iglesia condenaba por profanar cuerpos. En esa época, todavía no existía el espacio que hoy conocemos como la morgue. Posteriormente, se dedicó al estudio y a la copia de las obras de su maestro. Finalmente, ayudó a Verrocchio, junto con otros aprendices, esto como herencia y tradición que perduraba desde la Edad Media en los denominados gremios artesanales, del maestro y sus ayudantes. Leonardo no solo desarrolló su habilidad para el dibujo, la pintura y la escultura durante su aprendizaje, sino que a través de otros que trabajaban en su taller y alrededores, adquirió conocimientos en campos tan diversos como la mecánica, la carpintería, la metalurgia, el dibujo arquitectónico y la química. En 1473, cuando ya había superado la mitad de sus estudios con Verrocchio, completó el dibujo de paisaje para Santa María de la Neve, una representación a pluma y tinta del valle del río Arno. Es la obra más temprana claramente atribuible a Leonardo da Vinci. Sus dibujos y bocetos se convertían en parte esencial de su legado. Dibujó prolíficamente, planificando inventos, explorando la anatomía humana, dibujando paisajes y planificando pinturas como la Virgen de las Rocas y su único mural sobreviviente, La Última Cena.
Gran parte de su producción creativa durante su tiempo con Verrocchio se atribuyó al maestro del estudio, aunque las pinturas fueron fruto de una colaboración. A lo largo de los años, los historiadores han examinado minuciosamente obras maestras de Verrocchio, como el Bautismo de Cristo y la Anunciación, para determinar qué figuras específicas fueron obra de Leonardo da Vinci. En el Bautismo de Cristo, que data de 1475, los expertos especulan que uno de los ángeles es obra del propio da Vinci, mientras que en la Anunciación, realizada en la misma época, se detecta la obra del pincel del aprendiz de artista en las alas del ángel y el fondo. De hecho, los historiadores hicieron un estudio radiográfico de la Anunciación para distinguir definitivamente entre las pinceladas más densas de Verrocchio con pintura a base de plomo y las pinceladas más ligeras de da Vinci con pintura al agua. Aunque fue miembro del gremio de pintores de Florencia desde 1472, el artista continuó sus estudios con Verrocchio como ayudante hasta 1476. Las influencias de su maestro son evidentes en la notable vitalidad y corrección anatómica de las pinturas y dibujos de Leonardo da Vinci. Entre el periodo de 1477 y 1499, tras dejar el estudio de Verrocchio para fundar el suyo propio, Leonardo da Vinci comenzó a sentar las bases de su legado artístico. Al igual que sus contemporáneos, se centró en temas religiosos, pero también aceptó encargos de retratos a medida que surgían. El retrato fue una de las temáticas que más se popularizó en el Renacimiento. Todo aquel que se respetara y, por supuesto, que pudiera pagarlo, debía hacerse un retrato. Durante los 5 años siguientes aproximadamente, produjo varias pinturas notables, entre ellas la Virgen del Clavel, Ginebra de Benci, la Virgen de Benoit, la Adoración de los Magos y San Jerónimo en el Desierto. Estas dos últimas piezas están inacabadas. Leonardo da Vinci recibió el encargo de pintar su Adoración de los Magos de los ancianos de la iglesia de Florencia, quienes planeaban utilizarla como retablo. Esta obra es históricamente significativa debido a las innovaciones que realizó da Vinci, únicas entre las convenciones artísticas de la década de 1480. Centró la Virgen y al Niño Jesús en la escena, mientras que artistas anteriores los habían dejado a un lado. Da Vinci mejoró las prácticas habituales de la perspectiva al realizar cambios en la claridad y el color a medida que los objetos se alejaban cada vez más. Desgraciadamente, no pudo completar el encargo debido a una mejor oferta del duque de Milán para convertirse en el artista residente de su corte. Durante su estancia en Milán, el artista aprovechó sus variados intereses y conocimientos para crear escenografías y diseños militares para el duque, así como pinturas. Al principio de su mandato en la corte, da Vinci produjo su primera versión de la Virgen de las Rocas, un retablo de casi 2 metros de altura, también conocido como la Virgen de las Rocas. En esta pintura, que data de 1483, el artista experimenta con la fusión de los bordes de los objetos bajo una luz difusa para crear una especie de efecto ahumado, conocido como esfumato, una técnica que el artista continuaría desarrollando en sus obras posteriores. ¿Pero qué es el esfumato? Significa difuminado, en italiano. Es una técnica de pintura que Leonardo inventó y consiste en diluir suavemente los contornos y transiciones entre colores y tonos, creando un efecto ahumado o vaporoso, sin líneas duras ni pinceladas visibles. Se logra mediante la aplicación de capas muy finas y transparentes de pintura, conocidas como veladuras, que se superponen gradualmente para crear degradados imperceptibles. El ejemplo más claro lo vemos en su retrato de la Mona Lisa. Quizás fue debido a su deseo de perfeccionar esta técnica que su otra pintura sobreviviente de sus años en Milán, La Última Cena, se deterioró tan rápidamente. Leonardo da Vinci usó pintura al óleo sobre yeso para esta escena de Jesús y sus apóstoles en la mesa, porque sus habituales pinturas al fresco al agua eran difíciles de difuminar para lograr ese efecto esfumato que él buscaba. En tan solo unas décadas, gran parte de la pintura se había desprendido de la pared en su ubicación en el convento de San María del Grazie. El lienzo de La Última Cena de Leonardo da Vinci, que ahora se exhibe en el Louvre, es en gran parte una reproducción del fresco fallido. Ya durante los años de 1500 y 1519, tras la invasión francesa de Milán, el artista regresó a su hogar vía Venecia y Mantua, en Florencia. Su reputación lo precedió y fue elogiado por viejos amigos y artistas emergentes cautivados por sus innovaciones artísticas. Durante esta última etapa de su vida, Leonardo da Vinci completó un número mayor de pinturas como nunca antes. Al establecerse en Florencia en 1500, el artista realizó avances preliminares en su pintura.
La Virgen con el Niño y Santa Ana, que dejaría inconclusa y no se completaría hasta 10 años después. Leonardo comenzó a crear su obra más famosa y reproducida, la Mona Lisa, un par de años después, cuando recibió el encargo de Francesco del Giocondo para pintar a su esposa. La fecha exacta de la finalización de la Mona Lisa aún es incierta, pero muchos historiadores coinciden en que Leonardo da Vinci comenzó la obra maestra en 1503. Un hecho curioso sucedió cuando un 21 de agosto de 1911 la Mona Lisa, la Gioconda, fue extraída de su sala de exhibición en el Louvre de París. El ladrón fue Vincenzo Peruggia, un ex empleado del museo, quien ocultó la obra bajo su ropa y salió sin ser detectado. El robo conmocionó a Francia y al mundo, generando una intensa investigación y aumentando la fama del retrato de Lisa Gerandini. La pintura fue recuperada en Florencia en 1913, cuando Peruggia intentó venderla a un anticuario. Tras su devolución, la Mona Lisa se convirtió en un ícono universal del arte. Leonardo también aceptó el encargo de un mural para la Sala de los 500 del Palazzo Vecchio de Florencia. El tema era una escena de batalla en Anghiari y la pintura representaba una maraña de caballos musculosos y guerreros. Sin embargo, estaba destinada a quedar inconclusa. El maestro contemporáneo Miguel Ángel recibió el encargo de pintar la batalla de Cassina en la pared opuesta, obra que también quedó inconclusa. No se conserva nada de la escena de batalla de Leonardo da Vinci, salvo una copia del artista Peter Paul Rubens y los bocetos preliminares del propio Leonardo. Aproximadamente en la misma época, el artista creó su segunda versión de la pintura, La Virgen de las Rocas, probablemente un encargo para su instalación en una capilla de la iglesia de San Francisco el Mayor de Milán. Las principales diferencias entre ambas versiones incluyen la elección del color, la iluminación y los detalles de la composición. Leonardo da Vinci regresó a Milán en 1506 para aceptar un encargo oficial de una estatua ecuestre. Durante sus 7 años de residencia en la ciudad, el artista produciría una serie de dibujos sobre temas que abarcan desde anatomía humana hasta la botánica, además de bocetos y inventos de armas y estudios de aves en vuelo. Estos últimos darían lugar a sus dibujos exploratorios de la máquina de vuelo humano. Todos sus dibujos durante este periodo reflejan el interés de Da Vinci por cómo se ensamblaban las cosas y cómo funcionaban. Tras su partida de Milán en 1513, Leonardo pasó un tiempo en Roma. En octubre de 1515, el rey Francisco I de Francia recuperó Milán. El monarca le había conferido el título de primer arquitecto, artista y mecánico del rey. En 1516 entró al servicio de Francisco y luego viajó a su última residencia cerca de la corte de Fontainebleau del rey francés Francisco I. Muchos historiadores creen que Leonardo completó su última pintura, San Juan Bautista, en su casa rural de Cluses, Francia. Esta obra maestra exhibe su perfección en la técnica del esfumato. Leonardo murió en Cluses, el 2 de mayo de 1519 a la edad de 67 años. Generalmente se afirma que la causa fue un derrame cerebral recurrente. Francisco I se había convertido en un amigo muy cercano. Se registró que el rey sostuvo la cabeza de Leonardo entre sus brazos mientras moría. Aunque esta historia, por muy apreciada por los franceses y retratada en las pinturas románticas de Ingres, puede ser una leyenda más que un hecho. Fue enterrado en la capilla Saint-Ouen-en-Bois, en Francia. Si bien Leonardo da Vinci pintó las escenas religiosas habituales de su época como la adoración de los magos y la Virgen de la Devanadora, su singular colocación de las figuras clave, sus técnicas distintivas y sus mejoras en la perspectiva eran inéditas. En la última cena, la forma en que aisló a Cristo en el epicentro de la escena y convirtió a cada apóstol en una entidad independiente, pero al mismo tiempo los unió a todos en el momento, es una genialidad que artistas posteriores a lo largo de la historia se esforzarían por replicar. Nos resulta particularmente importante la obra El hombre de Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas, realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas, inscritas en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, cuyo nombre toma el dibujo. Interesante también es la Dama del Armiño, creada alrededor de 1489-1490. Esta impresionante pintura mide 40.3 centímetros de ancho y 54.8 centímetros de alto, y está realizada al óleo sobre tabla de nogal. Lamentablemente, el fondo original fue superpuesto, probablemente en el siglo XVII.
La protagonista del retrato se identifica como Cecilia Gallerani y probablemente fue pintada cuando era amante de Ludovico Sforza, duque de Milán, y Leonardo estaba al servicio del duque. La obra ha sido repintada profusamente, todo el fondo se oscureció, el vestido que llevaba debajo del armillo fue retocado y el velo transparente que llevaba la mujer fue repintado para que coincidiera con el color de su cabello. El resultado de este último retoque ha sido dar la impresión de que su cabello le llega hasta la barbilla. Otro cambio fue la adición de sombras oscuras entre los dedos de su mano derecha. Una observación detallada de los dos dedos inferiores muestra que son bastante inferiores a los demás, después de que un restaurador desconocido los repintara. Una radiografía de esta pintura reveló la presencia de una puerta en el fondo original. A la muerte de Leonardo, sus manuscritos y dibujos se confían a un discípulo, Francesco Melzi, que los conserva con respeto. La mayoría están escritos al revés o en un código destinado a complicar su desciframiento, por lo que una lectura inmediata resulta imposible. Lo esencial de la obra pictórica, con excepción evidentemente de los frescos milaneses y florentinos, se encuentran en Francia. Finalmente, el legado de Leonardo da Vinci es interminable. Son numerosos los ámbitos que podemos destacar. Se adelantó siglos a su tiempo y visionó el futuro para su época. Sus innovadoras rupturas con los estándares artísticos de su época guiarían a las generaciones posteriores abriendo nuevos caminos. De clasificación única en la historia del arte, la personalidad de Leonardo da Vinci es inseparable de los ideales del Renacimiento. El artista, que es también poeta, músico, arquitecto, botánico, no es ajeno a ninguno de los dominios del saber de la época. Sin embargo, su extensa obra revela una personalidad compleja, bajo la apariencia de un prodigioso inventor. Gracias por acompañarnos. Este fue un capítulo más del Laberinto Creativo en el que hablamos de la fabulosa vida artística de Leonardo da Vinci.